Muy bien, continuamos con Ánfora 2021, Miguel Ángel. Solamente para dar el detalle antes de ingresar a la entrevista con el doctor Mario Moretti. San Juan de Miraflores, alcaldesa María Nina Garnica de Acción Popular, intervenida por delitos de corrupción y lazos políticos. También detienen a 7 regidores y funcionarios municipales. Fue detenida en su vivienda y acusada de liderar una organización criminal. Apoyó a aspirantes al Congreso de su partido Acción Popular. La organización hizo negociado con alimentos en época de pandemia y cobraba cupos a comercios. Esa es la información periodística y la intervención del Ministerio Público en este caso. Y para ello, bueno, vamos a conversar con el doctor Mario Moretti, ya está enlazado con nosotros. Le agradecemos por esta participación. Si está en línea, producción, si me confirma, le damos las buenas tardes. Buenas tardes, doctora Moretti, bienvenido a Ánfora 2021. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Doctor, un primer análisis y creo una primera reflexión conjuntamente con Miguel Ángel, que vamos a compartir la entrevista, de lo que significa la corrupción en estos tiempos y cuáles serían las acciones urgentes que tendría que adoptar este gobierno para hacer más efectiva y más rápida la administración de justicia en los temas de corrupción, doctora Moretti. Mire, este es un problema recurrente, no de ahora, de hace muchos años, donde desgraciadamente en nuestras provincias y distritos que han recibido aportes extraordinarios y excepcionales a raíz, por ejemplo, de la pandemia, lejos de darle la ayuda que se requiere a la población, al pueblo al cual ellos están obligados a cumplir con en las entregas de las famosas canastas familiares, no lo hicieron. Y si lo hicieron de una manera no solamente deficiente, sino que recurrieron a disponer ilícitamente de estas canastas y de los fondos que le fueron proporcionados. Ahí tengo entendido que la Contraloría ha realizado diversas investigaciones y se ha llegado a establecer que en una gran mayoría de municipalidades que recibieron estos beneficios económicos, lejos de darle a la población más necesitada, pusieron indebidamente. Y digo que esto lo conozco porque, aunque usted lo vea, en el mes de junio del año pasado, un grupo de chichanos y abogados presentamos una denuncia a la Fiscalía de la Nación, donde se concluía de que justamente se habían llegado al pueblo. Podrán ustedes creer, junio, ya ha pasado un año que la Contraloría no ha emitido ningún pronunciamiento, ni mucho menos ha dispuesto una investigación sobre el particular, y tampoco la Contraloría ha accionado directamente para los efectos de que se investigue ya por intermedio de la Fiscalía y luego ya sean sancionados las personas que han dispuesto indebidamente. Y aquí tenemos de que hay un peculado agravado. Y cuando se trata de un peculado agravado, significa que han dispuesto dinero que eran destinados para fines sociales o asistenciales. Y lejos de dar cumplimiento a las entregas y a las donaciones, hicieron todo lo contrario. Esto, vuelvo a repetir, es en diversas municipalidades del país, que desgraciadamente no se acciona, no se denuncia y hay impunidad, porque hay que hablar las cosas claras. El hecho de que no se denuncie, el hecho de que no se investigue, ahí estamos nosotros frente al incumplimiento de parte de los fiscales o de la Contraloría en dar el trámite que corresponde y denunciar, porque es algo que no podemos nosotros admitir bajo ningún punto de vista, esta situación en la que justamente nos encontramos nosotros, que hay un crecimiento en cuanto a los actos de corrupción cometidos por determinados funcionarios públicos. Y sobre todo, lo más grave y lo más saltante es de que nos encontramos nosotros que han dispuesto dinero en el caso de la pandemia, han sobrevalorado, por ejemplo,
las vacunas, han sobrevalorado las pruebas rápidas frente a las pruebas moleculares, no tenemos cama UCI, no tenemos oxígeno, plata. ¿Cuánta gente ha muerto justamente por la carencia de estos bienes? Y aquí no pasa nada, porque se denuncia, pero no se investiga, no se sanciona a la responsable. Vemos que los dinámicos del centro piden dinero para los efectos de solventar la campaña y no pasa nada. Son detenidos y luego la jueza ordena una libertad. Se solicita que investigación se vea acá en Lima, porque lógicamente no hay ninguna imparcialidad en Junín, y sin embargo se queda allá y se resuelve y no se admite la transferencia de competencia, porque desgraciadamente las investigaciones que se llevan a cabo en provincia no llegan a un buen puerto, porque hay esta parcialización y esta llevar adelante un manto de impunidad contra quienes han cometido delitos en agravio del Estado. La Administración de Justicia en cuidados intensivos también, doctor Miguel Ángel. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Qué gusto de conversar con usted justamente sobre un tema que es el cáncer que corroe justamente a todo el aparato del Estado de manera fundamental, pero que también tiene un componente que es la cantidad de empresas y de proveedores privados que intervienen justamente en estos casos, como por ejemplo se está evidenciando en los últimos temas de escándalo dentro de salud. Entonces, ¿cómo es posible que se juegue de esa manera con la vida? El tema es 200 años de república y más años todavía de corrupción que es anterior justamente a la república. ¿Cómo combatir, doctora Moretti, la corrupción cuando sabemos que está muy enquistada justamente en el aparato del Estado, incluyendo el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones constitucionalmente independientes también? Creo que eso es lo importante que tenemos que considerar. ¿Cómo tenemos que resolver esta cuestión que hace al final del año la Contraloría General de la República, en donde dice que estamos perdiendo caño aproximadamente 24.000 millones de soles que se queda en manos de la corrupción, en manos de corruptores y corruptos? ¿Qué sugiere usted que debemos hacer en este tiempo? Yo considero, en principio, la Contraloría interviene después de, es decir, después de producido derecho delictivo, cuando ya han dispuesto del dinero y de los bienes estos malos funcionarios, ahí interviene la Contraloría. La Contraloría debe intervenir antes. Y lo más grave es que en entidades como las municipalidades, otras instituciones, esta entidad nombra un auditor para que les cuide, entre comillas, los gastos que están realizando ellos. ¿Y quién paga ese auditor designado por la Contraloría? La misma entidad, la misma municipalidad o la misma institución. Esto es algo inaudito, porque alguien que le está pagando me están pagando a mí, yo puedo ir contra los que me están pagando. Seamos objetivos y que no se incremente un presupuesto para la Contraloría y que se le dé una mayor oportunidad a fin de que ellos sean los que designen a su personal a que vayan a auditar a las municipalidades o a otras instituciones. Mientras que esto no suceda, va a seguir esto incrementándose. Desgraciadamente, no solamente con esto de San Juan, hemos visto en varias municipalidades acá en Lima y municipalidades en provincia, y como les vuelvo a repetir, hay un sinnúmero muy considerable de municipalidades en las que han dispuesto de dinero que les fueron entregados a raíz de la pandemia. Es algo que, por ejemplo, le digo, y disculpe que recalque lo de Chincha. El presidente de la región de Chincha ofreció una planta de oxígeno y con bombos y platillos lleva para instalar la planta de oxígeno, y que llevo un tanque de oxígeno, una diferencia muy saltante. Una cosa es planta de oxígeno para fabricar oxígeno y otro que lleve un tanque de oxígeno para almacenar determinada cantidad de oxígeno. ¿Cuánta
gente murió en julio y agosto. En Chincha se incrementó un porcentaje más alto en cualquier distrito y provincia del departamento de Ica, de muertos, por falta de oxígeno. Y hasta ahora, recién creo que se implementó la planta de oxígeno. ¿Y en base a qué? En base a las contribuciones y en base a la presión de los ciudadanos acá en Lima. Pero vemos nosotros que si esto pasa aquí a 2 horas de Lima, imagínense ustedes en los lugares más avanzados, más lejanos, lo que hemos visto en Loreto, en Pucallpa. Esto es algo dura. Esto es algo inadmisible y sobre todo, ¿acaso se dio cuenta dinero estos malos funcionarios? Y ya le digo, solamente especulado en la pena hasta 10 años. Y si vayamos nosotros a una colusión, este funcionario se pone en contacto con un determinado proveedor y le dice, bueno, tú me vas a facturar por 100 y yo te pago 10. Y ahí estamos frente a un delito de colusión. Hay una constatación entre el proveedor y la persona, el funcionario que quiere estos bienes. La pena va hasta 15 años. Pero vemos acaso denuncia, nos da a conocer con bombos y platillos lo que ha sucedido, ayer en San Juan de Miraflores. Pero esto es, ya vuelvo a repetir, es recurrente y esto es algo que lo conocemos nosotros públicamente porque la gente, los que debieron ser beneficiarios de los bienes y el dinero que se les proporcionó, se quejan y denuncian, pero no pasa nada, pues. Como decía Martín Inverosina, aquí no pasa nada. Y sigue la impunidad. Para ellos, para los funcionarios, claro, no hay problema, porque estamos conectados con tales y cuales funcionarios, tales y cuales entidades, y a la fiscalía no pasa nada. Y la impunidad sigue creciendo. Esa es la claro, situación. Doctora Moretti. Sí, dentro del Estado existen, por ejemplo, secretarías de integridad pública, así como también algunas medidas anticorrupción, pero evidentemente no se están cumpliendo. Entonces, ¿qué cree usted que debe hacerse, por ejemplo, respecto de la Contraloría General de la República? ¿Usted considera que hay que retomar ese proyecto en donde le estaban asignando mayor responsabilidad, dinero y además el control concurrente para que efectivamente personal especializado de la Contraloría permanezca prácticamente al lado de los comités de compras, los comités de contrataciones y licitaciones en todos y cada uno de los organismos del Estado, incluyendo gobiernos locales, distritales y provinciales, gobiernos regionales y todo el aparato público? ¿Usted cree que se combatiría así la corrupción si efectivamente se le da un papel controlador y sancionador a la Contraloría? No, estas creaciones, estas designaciones de los comités de compra, de los comités que tienen que llevar adelante en los requerimientos de las entidades o los departamentos de una municipalidad o de cualquier otra institución. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica, de acuerdo a la experiencia que tenemos en los procesos judiciales, es de que hay un acuerdo entre un proveedor y el comité encargado de llevar a cabo la licitación. Y tú consigues 2 proveedores, entre comillas, para que hagan su propuesta y tú asignas el valor de lo que vas a ofertar y que lo vas a proveer es de 10 y que el otro lo oferte 12 o 15 solamente para cumplir la formalidad, porque a la final esto lo arreglamos entre tú y yo, que lógicamente ese arreglo, ese acuerdo lleva un beneficio, una corrupción. Y aquí tenemos que hay un concurso de delitos, ya le digo, de corrupción, porque hay una sobrevaloración en cuanto al precio, una corrupción porque se están pagando, están recibiendo dinero para los efectos de otorgar la buena pro a un determinado proveedor, y también en algunos casos disponen del dinero que le fueron entregados para así
se apropien de ellos y estamos especulados. Es decir, de acuerdo al Código Penal, las penas aquí en el país se suman, pero eso no lo vemos en la realidad, pues. Las penas no se suman, solamente se le aplica la pena más grave y en algunos casos se le reduce la pena porque yo me acojo a la convención sincera, me acojo a la terminación anticipada y si me corresponde 20 años, pues salgo los 8 años de libertad. ¿Por qué? O de condena. Porque justamente me acojo a estos premios de colaboración eficaz, a estos premios de terminación anticipada, a estos premios de confesión sincera. Pero si ya se descubrió, si ya se llegó a establecer qué le he hecho yo, ¿cómo puedo sostener de que me acojo a la confesión sincera si ya me descubrieron? Y en la colaboración eficaz que estamos viendo en muchos casos, es colaboro y delato que tal o cual persona ha cometido conjuntamente conmigo, porque yo delato, yo me acojo a la colaboración eficaz cuando estoy involucrado en un hecho delictivo y para obtener un beneficio, reducción de pena, digo, esto yo no lo cometí solo, lo cometí con fulano de tal, estas son las circunstancias, estos fueron los lugares, esto fue el pago, acá están los documentos con los cuales demuestro de que todos estábamos coludidos y no solamente yo soy responsable, sino también los otros. Entonces, allí hablamos de una colaboración eficaz. Es decir, estoy corroborando con documentos, estoy corroborando con pruebas de que la otra persona a quien yo estoy delatando se ha beneficiado ilícitamente de determinada suma de dinero. Entonces, allí tenemos la colaboración eficaz, que se ha querido modificar, o no se ha modificado, no creo que todavía no ha sido procurado. La colaboración, porque este último congreso nos deja muchas perlas en cuanto a la colaboración eficaz, perlas en cuanto al incremento del valor del suelo, y algo que es muy lamentable en cuanto a la colaboración eficaz, porque la colaboración eficaz exige de que el colaborador, su versión de él, sea corroborado por otro imputado, por otro que está involucrado en estos hechos. Porque si el otro está involucrado, va a decir, si él no quiere o no le conviene, va a decir, sí, yo también intervine. Entonces, es la corroboración con documentos, con pruebas, con el cruce de informaciones, porque no voy a aceptar yo, y no es posible que pueda decirse, el colaborador, para dar fe, para creerle lo que ha dicho al colaborador, esto tiene que estar corroborado por la versión de otro imputado. Y si el otro imputado no quiere acogerse a la colaboración eficaz, de tal manera de que aquí, como bien dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Totalmente complicado el panorama en este escenario, con todas las acciones que usted está sugiriendo por hacer. Pero en el caso concreto, doctor Amoretti, de la intervención del día de ayer en la municipalidad de San Juan de Miraflores, están involucrados también, de acuerdo a la información del Ministerio Público, 2 ex candidatos de Acción Popular. ¿Qué tanto le alcanza, hablando de penas, la intervención comprobada cuando se realice esta acción de estos dos personajes del partido político de Acción Popular? Bueno, esta situación en realidad tiene que ser demostrada. Una versión o una objetivamente se dice que aparece fotos de la persona que estaba accedió al cargo de alcalde, que aparece una foto con unos miembros del Partido de Acción Popular. No trato de justificar, pero sino dar una explicación de que en realidad no es con la foto, porque muchas veces la persona que está postulando pues pone sus paneles y se pone al costado de otra persona que es mucho más conocida que ella. Y este me apoya. Y se lo digo porque en más de una oportunidad, cuando después que fui decano, y algo que le agradezco mucho al doctor Luis Bedoya Reyes, que estuvo cerca de 1 hora dándome consejos respecto a que me cuidaran de las personas. Te van a poner mujeres, te van a invitar tragos, todo el mundo va a querer tomar fotos contigo. Me toman fotos y se llevó de que una de ellas
se tomó una foto y me puso cachete con cachete y a las finales publicaron esa foto en las redes sociales y decían que era mi amante. Y esta persona trataba de buscar y ordenar que le entregaran documentos dentro del colegio. Hasta que ya me informaron y corté así, de plano. De tal manera de que estas situaciones en las que desgraciadamente hay personas que se aprovechan, habría que verificar. Yo no digo que no pudieron estar involucrados, pueden estar involucrados, pero hay que tomarlos con pinzas, puesto que lo digo con conocimiento de causa. Desgraciadamente se aprovechan y toman una foto y se publicitan. ¿Por qué? Porque la otra persona es más conocida. La otra persona, hablando coloquialmente, jala votos a favor de esta persona. Pues esta persona me apoya. Y de tal manera de que habría que ver si ese pedido de dinero para los efectos de solventar la campaña a X dirigentes, o como hemos escuchado nosotros en los audios de lo dinámico del centro, oídame esto porque necesitamos plata para para llevar adelante la campaña de Perú Libre. La cosa es muy distinta. Si hay esos audios y si hay documentos que verdaderamente con dinero que se obtuvo ilícitamente para pagar, por ejemplo, la propaganda, para pagar unos viajes, ya las cosas es distintas. Tenemos nosotros que no porque aparecen fotos de ella con X dirigentes determinados lugares, paneles, ya hay dinero que fue con la finalidad de también hacer la propaganda para tal o cual persona. Que cosa muy distinta, por ejemplo, lo que pasó con lo dinámico del centro, y sin embargo ahí no pasa nada. Le dieron libertad a todos los involucrados. Allí que hay una sentencia, varias sentencias del Tribunal Constitucional en la que se señala que todos somos iguales ante la ley, es decir, con la ley que promulga el Congreso y en la ley cuando es el órgano jurisdiccional. La Fiscalía, quien al momento de aplicar la ley tiene que ser aplicada y de igual manera para todos. No se puede hacer discriminación. Tú si vas preso y tú te vas en libertad, pese a que están en la misma situación en cuanto a la comisión de hechos delictivos. Y aquí es donde tiene que hacerse una prolija investigación para los efectos de llevar adelante una conclusión en lo que respecta a la responsabilidad que le compete a todos y cada uno funcionarios o de los políticos que pudieran estar involucrados en estos hechos. Muy bien, entonces vamos a estar atentos al desarrollo de las investigaciones de este tema de San Juan de Miraflores, pero en el macro creo que estamos conscientes de que hay que hacer acciones paralelas en el tema de la modificación de la legislación como está en este momento con respecto a la corrupción, doctor, y usted está dando el antecedente del año pasado que hasta la fecha no camina la denuncia. Vamos a estar atentos, doctor. Si hubiera algo más que agregar sobre este tema que es bastante complicado y que tiene mucho tiempo todavía por definirse la solución definitiva de la lucha contra la corrupción. Yo lo que recomendaría es de que verdaderamente se lleve adelante una prevención. Desgraciadamente en nuestro país, no es de ahora, es de siempre, no se ha prevenido nada. No tenemos prevención en salud. No tenemos prevención para prevenir la corrupción. No tenemos prevención en seguridad ciudadana. Vemos cómo se matan a las personas todos los días y no pasa nada. No se dice, hemos capturado a tal bando y tal bando. Llega a la fiscalía y la fiscalía los pone en libertad. Y ese mismo delincuente sigue realizando sus actividades delictivas apenas sale. Y la policía dice, pues no lo hemos detenido hace 15 días, le hemos puesto a disposición de la fiscalía. Y la pregunta es bien simple. ¿Qué hacen los órganos de control interno del Ministerio Público y el Poder Judicial o la Inspectoría o la Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué no interviene a estos fiscales? ¿Por qué no los investiga a estos jueces, a estos malos jueces e inspectoría de la policía en algunos casos? Se incrementa la delincuencia, pero aquí nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, no tenemos
no es ninguna garantía para salir de la calle, porque cuando menos pensamos puede caer un balazo cruzados entre delincuentes y la policía. O por un celular nos tiran al suelo y nos disparan y nos matan por un celular. Y sin embargo, dicen, no, pues ahí ya menos mal que se está reduciendo esto, pero al comienzo decía, no, pero si el celular, ¿cuánto cuesta? No pasa un mínimo, es una simple falta, no. Un hurto, la pena máxima es 6 años. Y si ese delincuente, el día de hoy, para las 9 de la mañana, me arrebató un celular, a las 10 de la mañana realiza la misma actividad y a las 12 otro hurto agravado, se suman estas 3 penas. Y sin embargo los fiscales lo dejan salir de libertad y nos ponen a nosotros a merced de estos delincuentes. Se roban accesorios, se descubre en San Jacinto infinidad de accesorios de automovilísticos. La policía lo detiene, son puestos a disposición de la fiscalía, no, como receptación en libertad. Señor, esta es una organización criminal que culmina justamente con ella. El día que cortemos a nosotros, que se metan a la cárcel, a los receptadores, a los vendedores de accesorios o de bienes delictivos, tengo la plena seguridad que va a disminuir notoriamente la delincuencia aquí en el país. Muy bien. Les agradezco la invitación. Doctor. Muchas gracias, sobre todo por este tema de la prevención. Miguel Ángel, ¿alguna consulta adicional? Sí, doctora Moretti, hay diferentes formas también de ver el tema de la corrupción. Por ejemplo, también en el ámbito universitario, y eso sí realmente preocupa mucho. Por ejemplo, ¿cómo es posible, por ejemplo, que se convoque, invite, contrate personal docente, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se exija a los docentes que entreguen las notas correspondientes, se califica a los alumnos, y sin embargo se les está adeudando a los docentes hace 2 años. Por más reclamo que han formulado, se les debe. Entonces, por ejemplo, es una universidad que se maneja también con recursos del Estado, pero no pasa nada. Entonces, eso es un ámbito que a veces no es muy visibilizado, pero que también forma parte de la necesidad de ejecutar el sistema de control interno para resolver justamente ese tipo de temas. Si esto ocurre en una universidad, imagínense qué podemos esperar justamente del resto. ¿Cómo tenemos que resolver esto? Justamente mi insistencia en las medidas preventivas, doctora Moretti, y además las medidas sancionadoras. Disculpe, pero la audición ha disminuido notoriamente y no le he podido captar esta última pregunta. La pregunta. No, en todo caso, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones para tener en cuenta, no sé si me escucha, medidas preventivas y las medidas de sanción que deberíamos tener en cuenta si hay que modificar las leyes, si hay que modificar las normas expresas de control interno? ¿Cuáles serían esas y en todo caso cuáles serían las decisiones prioritarias que debe asumir este gobierno? No se trata de modificar la ley, porque aunque ustedes no lo crean, el Código Penal tiene 452 artículos y tiene cerca de 700 modificaciones a la fecha. O sea, no es por leyes, que algunas leyes son incoherentes y contradictorias, es otra cosa. Pero, y justamente eso da lugar a que la Corte Suprema tenga que llevar adelante, pues, en algunos casos, acuerdos plenarios para poder interpretar qué es lo que ha querido decir el legislador, a fin de que los jugadores puedan aplicar una ley de manera correcta al momento de implementarla o a sancionar a una persona, de tal manera de que por leyes no lo queramos. Creemos que más que nada es darle un mayor presupuesto al Ministerio Público, a la Policía y al Poder Judicial y a la Contraloría. En tanto que no se le dé un mayor presupuesto, no tenemos personal, no hay logística, no hay locales, no hay nada de nada. ¿Podrá usted creer que el Ministerio Público en el Departamento de Eficiencia Legal tiene
solamente hasta hace 2 años que tuvimos un debate con la directora de Medicina Legal, solamente 7 psiquiatras a nivel nacional. Esto es posible. Y se le exige al Ministerio Público, se le exige al Poder Judicial. Si no se le da el presupuesto que se requiere, el Poder Judicial, el Ministerio Público, no cumple con su función, hay una recarga procesal, pero ¿acaso alguien explica sobre este particular? Lo que es más grave, se dice en algunos casos que el Congreso dicta una resolución legislativa para sancionar o para que se investigue y se juzgue a un determinado congresista que cometió un hecho delictivo. Pero le dan otra tipificación. ¿Por qué? Porque existe un artículo de la Constitución, algo que para mí es inconstitucional y vulnera el principio de independencia y autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque se dice en este artículo 100, su parte final, que lo que resuelve el Congreso no puede ser modificado ni por el fiscal de la Nación ni por el juez supremo. Esto significa que lo que dicen ellos tiene que cumplirse, pero si profesamente en muchos casos se equivocan, entre comillas, y le dan otra notificación, y cuando el Poder Judicial los absuelve o el Ministerio Público no los acusa porque no es delito, ellos están a favor de la corrupción. El Poder Judicial y el Ministerio Público se han puesto de acuerdo para declararlo inocente. No es que lo declaran inocente, señor. Estos hechos que ustedes le están imputando con los señores congresistas no están tipificados como delito en el dispositivo que dice. No hay esta concordancia, es decir, no encaja. Este acto, esta conducta imputada no encuadra dentro de los alcances de este artículo y por lo tanto no podemos sancionar cuando hay lo que conocemos nosotros en materia penal, la tipicidad, y se tiene que absolver. Bueno, no se puede condenar a una persona por un hecho que no constituye delito, de tal manera de que no es ley. Tenemos, y sobre todo, como les decía anteriormente, al mal fiscal, al mal juez, el que no cumple con sus funciones o policía, que se le denuncie y que en su momento se le juzgue y se le aplique la sanción que le corresponde. Desgraciadamente, no hemos visto, en los últimos 50 años, no hemos visto que se procese a un juez o a un fiscal por el incumplimiento de sus funciones dolosamente. El día que se comience a denunciar y a juzgar a un mal juez y a un mal fiscal, la situación en cuanto a la administración de justicia va a cambiar. Muy bien, ahí están las reflexiones. El tema de la congruencia de las leyes y esta parte final de los 50 años que no se ha sancionado a un juez por incumplimiento de funciones. La tarea todavía va a continuar, doctor, así que le agradecemos por esta participación. Es importante su experiencia y sus conocimientos, no solamente en el tema penal, estamos hablando de temas constitucionales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta oportunidad. Esperamos volver a conversar en el transcurso de lo que va a ocurrir en estos días, que creo que va a ser también sumamente importante en el tema de la lucha contra la corrupción.